Ave María, gracia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Queridos hermanos, meditando el Evangelio, pidiendo al Señor que me dijera qué debía de decir, creo que me hizo soñar anoche el Señor, cosa que últimamente casi no sueño. Y creo que me respondió con el Evangelio. O lo había dicho para que cuando suceda creáis. Eso era para mí. O lo había dicho para que cuando suceda creáis. Tenía el Evangelio, pues no lo entendí anoche, pero esta mañana cuando me levanté entendí el Evangelio después del sueño. Claro, yo lo pretencioso que soy no me importa. Y no les voy a decir la palabra, me importa un comino. Aquí me importa la salvación de las almas. Bueno, lo pretencioso que soy, eso no me importa. Soñé que estaba en un edificio grande, como había soñado con mi papá. Un edificio grande. En ese edificio lo único que habían eran sacerdotes. Sí. Yo no estaba vestido de sacerdote, ni tenía clérigo, ni nada. Iba vestido sencillamente y caminaba por el medio de sacerdotes. Y vi una piscina y había un sacerdote bañándose con una mujer en una piscina, una alberca. Y miré por otro y otro estaba haciendo, otro estaba bebiendo licor, otros estaban eso. Vi un grupo de sacerdotes que estaban todos vestidos de sotana y eran muy eso, pero dentro del sueño gritaban hipócritas, hipócritas. Diciendo el sueño, no, yo estoy bien. Hipócritas, hipócritas. Sí. Y otros gritaban protestantes, protestantes. Estaban con sotana en su liturgia. Y yo no podía caminar de tantos sacerdotes que habían ahí. Y entonces yo iba caminando porque una secretaria de un sacerdote, que no sé quién es, en medio de los sacerdotes me buscó. Y me dijo, lo solicitan allá, que estaban más apiñados de sacerdotes que no se podían ni caminar. Y me dijo, esa secretaria me dijo, lo busca. En el sueño no me decían padre, ¿no? No sé cómo me decían, pero no me decían padre en el sueño. Entonces yo empiezo a caminar por el medio del recinto lleno de sacerdotes y aparecen dos señoras a enaltecerme y a hablarme de lo importante que era yo. Y entonces yo les dije, ese es el problema. Con lo que siento en mi corazón, la señalé con el dedo, dos señoras de blanco. Dos mujeres que en el sueño sabían que eran dos mujeres importantísimas del mundo, pero de las más importantes del mundo, todas vestidas de blanco, ya muy mayores, las dos, juntas. Y yo les señalé y les dije a las dos señoras, ese es el problema. Que vosotros no sabéis qué es la humildad. Así les digo, como estoy hablando ahora, no lo dije en usted, lo dije en español, pero no en español de España, no, ese no es el español de España. Lo dije en el español antes de que, cuando éramos un solo pueblo, todos éramos un pueblo, desde Sacramento hasta la Patagonia, ¿sí? Teníamos un mismo gobierno, unas mismas leyes y habíamos nacido del corazón de la Virgen, de esos españoles. Y le hablé en el sueño, me di cuenta claramente que estaba hablando yo en un perfecto español, estaba hablando yo. Y le hablé a las dos señoras. Y seguí caminando.
trataba de abrirme paso en los sacerdotes. Y cuando llegué había una cosa, todos estaban difusos y yo quedé ahí en medio y ahí terminó el sueño, no supe qué pasó. ¿Pero por qué les cuento el sueño? Sí, porque hay cosas que no son para mí en el momento y Dios me las revela cuando debe ser el momento oportuno. Una vez en la vida puedo garantizar que la Virgen María me habló en un perfecto español. Me habló en un perfecto español. Sí. Y en ese tiempo yo ya era sacerdote, estaba recién ordenado de sacerdote. Y yo sentí en el corazón cuando en la liturgia empezaban a utilizar el ustedes. Eso me dolía. Sí. O sea, yo siempre he inclinado y pues mis libros era muy normal que la conferencia episcopal estaba en vosotros. En la de México encontré el vosotros. Ahora el padre Ángel Manuel me mostró un libro y me sacó el vosotros. Y yo no sé de dónde resultó el ustedes. No sé de dónde resultó. Pero todos recen con ustedes. Eso me cayó a mí. Nunca acepté yo en mi corazón ese ustedes, ¿no? Y hoy puedo decir que para las personas que en mi casa se utilizan ustedes, ¿no? Pero para las personas que me quieren y me dicen, cuando yo siento que me dicen usted, eso como que no me... ¿Sí? Yo por eso le digo vuestra merced. Ay, ¿qué es vuestra merced? Pero no saben, tan ignorante soy que no sabéis qué es vuestra merced. Una palabra completamente castiza del nuestro español y que la decían en México, la decían en Argentina, la decían en Chile y la decían en todas partes. Pero hoy, ya, ¿qué es merced? ¿Qué es merced? ¿Qué es merced? O sea, vuestra merced. Merced es un regalo. Cuando yo le digo vuestra merced es un regalo para mí. Y me dirijo al regalo. La Virgen pues también me habla así. En Colombia se quedó merced, a la dicen su mercedcita bendita, ¿sí? En Colombia se quedó su merced en los boyacenses y en los cundinamarqueses, ¿no? Nosotros ya no lo utilizamos. Y no sé en qué otro lugar del mundo lo sigan utilizando. En la única parte que volví a leer vuestra merced fue en la aparición de Fátima, pues la Virgen o Lucía estaba refiriéndose a vuestra merced, pero Lucía no hablaba español. Pero la Virgen sí estaba utilizando vuestra merced. Entonces, yo no fui el que pedí que me llamaran a Jaime en Chile, no, yo no fui. Entonces lo llamaron y me puse a hablar con él. Y yo le dije, pues no he leído suficiente, tengo que indagar porque nunca había oído hablar de esa aparición de la Virgen María, o si lo había oído hablar, era muy vago para mí, yo nunca había profundizado y no sabía qué había sucedido absolutamente allá. Entonces, anoche, esta mañana, y eso, me puse a escuchar un audio de la voz de la Virgen María, porque yo había quedado muy decepcionado con Cedritos cuando había, hijitos míos, eso llegué, estas son embusteras, mujeres embusteras, mentirosas, para que sepan, embustero en español significa mentiroso, que ahí es que ya olvidamos, nos hemos vuelto tan pobres en el español. Esos no son colombianismos, ni mexicanismos, ni nada de esas cosas. Entonces nos hemos vuelto tan embusteros que, ay, hijitos míos, o sea, gente con reconocimiento social. Me puse a escuchar la voz de la Santísima Virgen María
antes de que me dijeran de dónde salió la voz. Y yo decía, pues esto es una voz de una mujer joven. Esta voz no tiene acento de chileno ni por el forro. Los chilenos tienen un acento muy yo que los escucho y escucho todos los acentos. Sé cómo uso ese acento, pues es inconfundible para mí. Y por el forro el acento de chileno. Y veo que habla de vosotros. ¿Sí? Y veo que habla, pues en el español, digamos en el español como debe ser. Y entonces, bueno, hablo con Jaime y le pregunto, bueno, ¿y de dónde salió la voz? Él dice que fue testigo de las apariciones. Y la voz salió de un hombre. Pero yo he convivido con, perdonen la palabra, no tengo que decir a mí, yo llamo las cosas como son, mariposos y maricas. ¿Sí? Con cantidad de ellos he eso. Y he escuchado la voz de los travestis. Y hay unos que, una vez estuve hablando con uno que era una perfecta mujer, mucho más hermosa que las mujeres que he visto yo bonitas en la tierra. No sé cómo lo hacen, no he podido entender cómo lo hacen, pero la voz por ahí no son capaces. Con la voz sí es como, o sea, aunque tratan de volver la voz femenina, eso es casi imposible. La voz ahí queda atascada. Entonces uno sabe diferenciar cuándo es la voz de una mujer y cuándo es la voz de un hombre. Entonces me dice Jaime, yo presencié que esa voz femenina salió de un hombre. Y además me dice, ¿sí?, que esa hostia blanca, que es la Santa Comunión, y que yo entiendo perfectamente que en Garabandal fue el arcángel Miguel, que la sacó de un sagrario y se la puso a Conchita en la boca y que muchos vieron que se materializó. Jaime me dice que él vio que la hostia se le materializó. No voy a mencionar el nombre de él, no lo voy a mencionar. Del vidente, voy a referirme del vidente de Chile, se le materializó en la boca. Y otros hechos extraordinarios. Y a mí, lo que me ha dejado perplejo es la voz de la Virgen María. No me cabe duda a mí que es la voz de una mujer que está saliendo a través de la boca de un hombre. ¿Sí? Y que es imposible que sea un travesti. O sea, hacemos la voz de un travesti. ¿Sí? Pues ahí está. ¿Por qué tuve ese sueño ayer? Preguntemos qué ha pasado con los sacerdotes de Chile. ¿Qué dijo el vidente ahí en Chile? Un hombre sin cultura, es evidente. Allá no hablan de vosotros, hablan de usted. Y eso hace mucho tiempo que se perdió el español verdadero y se perdió en Chile. Como en todos los países se perdió. Pero la Virgen María, la última vez que me habló, siempre me dijo, sí, vuestra merced, se refirió a mí. ¿Sí? Y les recuerdo el Evangelio. O lo había dicho, o sea, ella ya me había hablado, ¿sí?, antes de que suceda. Yo no sabía nada de Chile. Para que cuando suceda, creáis. O sea, no me cabe duda que es la voz de la Virgen María. Yo no puedo creer otra cosa que la voz de la Virgen. Sí. Pero no esas pendejadas que escuché yo en Colombia. Con perdón de los mexicanos, que esa palabra les suena durísima. Eso, para mí es la voz de la Santísima Virgen María. Sí. ¿Y qué dice la Virgen María? Pues que los sacerdotes son cloacas de impureza.
Por el sueño que tuve anoche, ¿no? ¿Sí? Que son cloacas de impureza, ¿sí? Que buscan honores humanos, que están tras el dinero y el rebaño del Señor desamparado. Y habla del anticristo, y habla, o sea, no se refiere a Garabandal, yo por lo menos no lo he leído todavía, pero dice que vendrán castigos terribles para la humanidad, y habla de todo lo que yo les predico a vuestras mercedes. De modo que seguiremos gritando en el desierto. Yo todos los días me afianzo más en lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Pues amar a Dios con todo el corazón. La Virgen María pues también llama a su Hijo Jesús. Algunas veces le dicen mi Hijo. Pero cada vez también lo llama Señor. Ella llama a su Hijo, lo llama Señor. Dice, nuestro Señor. Para mí no hay ningún problema. Y felicito a Gustavo, ¿sí? Que cuando debió haber hablado con firmeza, habló con firmeza y con autoridad. Como lo hago yo, o sea que vamos por buen camino, no para caprichos, sino para poner orden cuando hay desorden. Entonces, Dios es un Dios de orden. Y no importa qué haya pasado con el vidente. No importa si el vidente se haya vuelto mujer. Bueno, mujer nadie se puede volver después de ser hombre. Hablo entre comillas. No importa si se volvió alcohólico. No importa qué pasó con el vidente. Yo solamente recuerdo la anécdota del padre Marianito en Angostura, Colombia, Angostura, Antioquia. Antioquia. De ahí viene el nombre de mi región, de Antioquía. Estaba el padre Marianito sentado por ahí y alguna vez llegó un señor a hablarle mal de los sacerdotes. El padre Marianito agarró un tubo de Colbrix, de esos de metal, que tiene óxido por dentro, es un óxido amarillo, así como amarillento, así rojizo amarillento, hurgó dentro del tubo, sacó ese óxido, se lo mostró y le dijo, el canal está dañado. Luego abrió la llave, la canilla, se tomó el agua y dijo, la gracia intacta. La gracia pasa intacta con el canal dañado. Yo soy un canal dañado y pasa la gracia. Lo mismo pudo haber sucedido con ese vidente de Chile. Pero lo que a mí no me cabe duda es que para mí está ciega la voz de la Santísima Virgen María. Y Dios me confirmó con el sueño anoche y me hizo considerar eso con el Evangelio, porque ya la Virgen me había hablado, la última palabra que me dijo la Virgen fue vuestra merced. ¿Sí? Os lo había dicho. O sea, la Virgen dice, ya os lo había dicho. ¿Sí? Antes de que suceda. Cuando suceda, para que cuando suceda, creáis. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy creyendo? Que la Virgen me habló. Que si yo hubiera escuchado esa voz en otro contexto, no la hubiera creído. Pero que ahora creo que la Virgen María habló a través de las cuerdas vocales de un hombre que no era un travesti. Gloria Patria, Figlio, Spirito Santo, sic era in principio, et non et semper, et in saecula saeculorum. Amén.